qué hermoso es como Dios va confirmando su palabra, porque justo todo eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. Y como le estaba diciendo recién, muchos cristianos hoy en día y muchos predicadores piensan que cuando usted se convierte al Señor, usted nunca más en su vida va a tener un problema, sino que toda la vida del cristiano va a ser, gloria a Dios, aleluya, como se dice en sueco, va a ser un baile en rosas. Que el Señor nos bendiga. Y no es así. Y después resulta que viene una prueba y cuestionamos y decimos, pero ¿cómo si la palabra del Señor es bendición? Sí, es bendición. Pero la palabra de Dios también dice que en el mundo tendréis aflicción. Amén. Que el Señor nos bendiga. Las aflicciones y las angustias están dentro de la vida que nosotros vivimos en esta tierra. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Había un pastor, estaba escuchando un testimonio esta mañana incluso, meditando sobre esto. Estaba escuchando un testimonio y estaba el obispo y el pastor que estaba a cargo, y el obispo le dice, pastor, usted va a orar por los pastores, porque era un servicio de puros pastores. Lo que digo siempre yo, en Chile usted dice, voy a ir a la conferencia, a la reunión de la tarde. Esa es la reunión de la tarde donde es abierto para todo. Pero la gracia a Dios, la vez que tuve la oportunidad de ir a Chile, me di cuenta que las conferencias empiezan a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y hay como 3 reuniones de puros pastores, donde no hay hermanos. Y hay reuniones de puros oficiales y delegados, donde no hay hermanos. La reunión de la tarde, en la de la tarde se abierta para todos. Ahí no le van a decir ni hablar nada de lo que se habló en la mañana. En la mañana se habla más duro que en la reunión de la tarde. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga. Pero ahí en esa conferencia había un obispo y le dice al pastor, usted ore por los pastores que vienen aquí, coloque las manos sobre ellos, bendígalo y llore según la aflicción que ellos traigan. Y dice que pasaba y el pastor oraba sobre ellos, los ungía, oraba sobre ellos, los ungía, oraba sobre ellos, los ungía, hasta que pasa un pastor y dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí para que yo nunca más tenga una aflicción en mi vida. ¿Cómo le dicen? Yo quiero que usted ore porque yo no quiero tener nunca más un problema, no quiero tener nunca más una aflicción en mi vida. Y el pastor le dice, bueno, y dice, le pongo la mano encima y le dice, Señor, llévatelo en esta misma tarde, por favor. Perdón, pero pastor, ¿qué está haciendo? ¿Está orando por mí? Sí, estoy orando por usted. No es lo que yo le pedí, es lo que usted me pidió. Usted me pidió que no quería más problemas, no quería más aflicción, no quería más angustia. Y la única manera que pase eso es de que usted se vaya de esta tierra. ¿Eso es lo que quiere usted? No, eso no es lo que quiero. Bueno, entonces, Señor, déjalo aquí un tiempo más. Que el Señor nos bendiga. Amén. Porque la Biblia dice que en la tierra tendremos aflicción. Amén. Y angustia. Amén. Y eso no quiero porque hay muchos cristianos que usted le preguntan hoy en día, hermano, ¿cómo está? Súper bien. Y no está súper bien. Dice que está bien. Pero la verdad, estás muy mal. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero no nos atrevemos a decir, porque si decimos que estamos mal, nos sentimos como que estamos blasfemando contra el poder de Dios. Que no tenemos derecho a sentirnos mal, no tenemos derecho a sentirnos cansados, no tenemos derecho a dudar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y por eso le digo, mis hermanos, Pablo escribe. Aquí leímos en el libro de Juan, pero Pablo escribe en una de sus cartas, hermanos, no ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. O sea, no ignoréis los problemas. Los problemas están ahí. No hagas como que no existen, porque no se van a ir por sí solos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Lo que sí tienes que aprender es cómo trabajar a través de Dios para que la solución a esos problemas llegue. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero no puede venir un cristiano y decir, yo jamás he tenido un problema de que conocí al Señor. No le creo, porque la Biblia dice que tendremos aflicción y angustia. Pero dice, ten confianza en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso, hermano, en esta tarde estoy aquí para decirle que las penas están, que las angustias están, que las aflicciones existen. Todo lo que contó nuestra hermana es verdad, no lo inventó, ella lo pasó. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero de todo eso, que el Señor nos bendiga. Yo siempre he dicho, he preguntado y escuché una respuesta muy buena el otro día.
Cuando le dicen el Señor te ha bendecido, ha cumplido su promesa contigo, muchos decimos amén. La promesa esa que estás esperando recibir de parte de Dios, ¿la tení? ¿Todavía no? La respuesta no es no. La respuesta es todavía no. Porque yo tengo la certeza y la confianza de que Dios sí la va a cumplir. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero es diferente a no la espero, no la recibo. No, todavía no me llega. Pero yo sé que viene en camino. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Y a ti te ha redimido el Señor de muchas Amén. cosas? Amén. ¿Te ha librado el Señor de muchas cosas? ¿Te ha bendecido el Señor en muchas cosas? Amén. Que el Señor nos bendiga. Y a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, el Señor sigue siendo fiel a su palabra. Amén. Él está contigo en tu salir y en tu entrar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y David, como le digo yo, no era extraño a las tribulaciones y angustias. Por eso muchas veces decimos, David, la fe de David que derrotó a Goliat, la fe de Pablo que predicó por todos lados. Oiga, Pablo y David, si usted lee los Salmos, son uno de los más que escriben de la angustia y las aflicciones. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y aquí en los Salmos 42, verso 5, dice así, que este es una alabanza que cantamos nosotros también. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Que el Señor nos bendiga. Es una pregunta que hace Pablo. O sea, muchas veces uno dice, como dice nuestro pastor, yo voy y converso conmigo mismo. Bueno, aquí Pablo lo está haciendo literalmente. David lo está haciendo literalmente. No está conversando con él, está conversando con sí mismo, está solo. Y está hablando con su alma. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, en medio de la aflicción, lo que está diciendo David, que lo dice en el Salmo 121 también, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero David, por así decirlo, era su automotivador. Por así decirlo, muchas veces nosotros buscamos inspiración en otra persona. David reconocía el problema, identificaba el problema, reconocía que tenía angustia, que tenía, como se dice en Chile, un bajón, que el Señor nos bendiga, no lo negaba, pero decía, yo sé que mi ayuda viene de Dios. Amén. Amén. Y aquí en el Salmo que hemos leído lo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás triste, oh alma mía? ¿Por qué estás preocupada, alma mía? ¿Por qué se turba dentro de mi corazón? Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y por eso le digo yo, ¿cuántos nos lo hemos sentido así? Yo creo que por lo que estoy escuchando, la palabra de Dios que el Señor nos reveló es una palabra que necesitamos escuchar. Que el Señor nos bendiga. Yo no tenía idea de la historia de ustedes, pero por lo que el Señor está revelando, me doy cuenta que es una palabra que era necesario que el Señor la entregara. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿por qué cuando estamos pasando en este tiempo tribulaciones y angustias, desafíos materiales, espirituales, lo que sea? Porque a veces los desafíos espirituales son uno, no siento al Señor, me enfrié, no voy a la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Los desafíos materiales, me llegaron cuentas que no había contado, no doy ofrenda ni diezmo, tengo que pagar la cuenta. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y el Señor dice, mientras sigas sembrando, habrá siembra y habrá cosecha. El viernes veíamos que usted, con la siembra y la cosecha, usted puede sembrarse de las cuentas. Usted puede sembrar para salir de las cuentas. Oiga, pero eso es loco, ¿cómo que sembrar gastando va a salir de cuentas? Sí, porque tú vas a dar 1 y el Señor te va a multiplicar por 9. Que el Señor nos bendiga. El 100 por 1, el 99, que el Señor te va a dar 1 y el Señor te va a dar de ese 1 te va a devolver 99. Entonces usted se puede sembrar para salir de cuentas. Que el Señor nos bendiga. Si lo haces con fe. Porque la palabra de Dios el día de hoy va a ser muy efectiva si usted la recibe con fe. Amén. Amén. Si no la cree, no va a pasar absolutamente nada en su vida, va a estar tal como está. Pero si usted la recibe con fe y actúa por fe, vive Dios en mi alma, que hoy día usted sale con la bendición de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y ahí estamos leyendo a David. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mi corazón? Espera en Dios,
porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y eso eran los textos que dice el mismo en Juan. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Y ahí lo que hemos hablado mucho con nuestro pastor en las predicaciones que el Señor nos ha revelado es que en la palabra pero. Porque hay cristianos, como decía al principio, que no reconocen ninguna aflicción en su vida. Andan siempre contento y no tienen nunca ni un problema de que conocieron al Señor. Yo a eso no le creo, porque no es bíblico. No es escritura. No es bíblico vivir así. Que el Señor nos bendiga. Durante estemos en esta tierra vamos a tener problemas, desafíos, enfermedades. Vamos a pasar por todo eso. Lo que pasa es que así como hay cristianos que son extremadamente positivos, que nunca les pasa nada, así también hay cristianos extremadamente negativos, que reclaman por todo, que a cada solución le encuentran un problema. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. A cada solución le encuentran un problema. Y reclaman por todo y andan siempre reclamando. Y esos son los cristianos que digo yo, que sirven en la casa de Dios y caminan en el Evangelio sin leer los peros que están escritos en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y a esos cristianos, como veíamos el viernes, se les pasa la palabra. Dice, les va a venir el bien, pero como están tan distraídos en reclamar, están tan distraídos en las cosas carnales, no van a ver cuando se les pasa. Van a venir las bendiciones y se les van a pasar todas, no se les va a quedar ninguna. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque no están mezclando la palabra con fe. Que el Señor nos bendiga. Van a ver el bien y no van a venir, no van a ver cuando viene. Van a estar distraídos en otra cosa. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso le digo yo, mi hermano, es necesario que confiemos en el Señor. Y como le decía ahí, la palabra pero lo cambia todo. La palabra pero lo cambia todo. Y así como reconocíamos recién que en el mundo tendremos aflicción y angustia, pero dice, pero yo he vencido al mundo. Amén. Y David siempre reconocía, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Son hombres que vivieron miles de años con diferencia, Jesús con David, pero todos sabían que la aflicción que estaban pasando, que el problema que tenían, que las circunstancias que estaban pasando no era su destinación final. Que su destinación final era la promesa de Dios, el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Amén. Amén. Estoy pasando por este periodo ahora, pero yo sé, como dijo Job, que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso te digo, es muy importante el día de hoy que el cristiano sepa a leer los peros de Dios. Los peros de Dios. En el mundo tendremos aflicción y angustia, pero de todas ellas me redime el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso le digo, no ignoréis las aflicciones y las angustias, las penas, las enfermedades. Las tenemos, no podemos decir que no las tenemos porque las tenemos. Pero no se olvide de confiar en el Señor, porque el Señor dice en su palabra, pero. O sea, tengo esto, pero de todo esto me va a librar el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. 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 Amén. Y Pablo, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto quiero que lo entiendan porque estamos hablando en el Evangelio de Juan de Jesús, estamos hablando de David. Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que el Señor nos bendiga. Para Pablo que escriba eso, yo pienso que Pablo no siempre estuvo aquí arriba. Pablo tiene que haber sentido su energía aquí abajo también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Que
Que el Señor nos bendiga. Pero Pablo confiaba, como le decía los versos en el principio, cuando Pablo escribe en uno de sus cartas: no ignoréis a las aflicciones que nos sobrevino en Asia, donde fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras propias fuerzas. O sea, Pablo dice: ni yo pensé que yo iba a salir de esto. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Ni yo pensé que iba a salir de esto. Que el Señor nos bendiga. Ni Pablo veía la salida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero ¿por qué tuvo que pasar por todo eso Pablo? Para después ver la gloria, cómo Dios lo salvó, cómo Dios estaba con él, cómo predicó, cómo todo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso Pablo dice y escribe esto después: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en él ya no habían fuerzas. En él ya no habían fuerzas. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aquí hay una palabrita. Estamos hablando del pero. Que el pero, cuando Dios dice pero, lo cambia todo. Y cuando Dios dice pero, cambia todo el rumbo de tu enfoque a reclamar y a hablar del problema, a empezar a hablar fe y palabra de Dios y decir: yo tengo esto, pero Dios de esto me va a redimir. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. El pero te cambia el foco al problema y empezar a creer en la solución que viene de parte del Señor, y cuando la empiezas a hablar, la empiezas a creer, te empieza a llegar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pero no te quedes pegado en el que el mundo tendremos aflicción, no. Si tendremos aflicción, pero el Señor nos va a redimir de esa aflicción. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. No la ignore, pero tampoco se quede ahí. Porque en este camino usted avanza. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y Pablo dice: todo lo puedo en. Es la próxima palabra que vamos a ver. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque muchas veces decimos: yo voy a la iglesia. Amén. Tú vienes a la iglesia y Dios está en medio nuestro. Yo le digo: Dios está en medio nuestro. Amén. Amén. Perfecto. Y Dios está con nosotros. ¿Está Dios con nosotros? Amén. Ok. ¿Estás tú en Cristo Jesús? Amén. Amén. Decimos amén, pero resulta que los frutos... Así es, Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Así es, Señor. Estamos en la iglesia con el Señor. Emmanuel, está Dios con nosotros. Pero Él, mientras no sea el Señor de tu vida y tú sigas determinando lo que tú piensas que es correcto, no estás en. Así es, Señor. Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Bendito Dios. Estás con y Él está contigo, pero no estás en. Así es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Yo le digo aquí, si a un hermano usted le dice: hermano, vaya a predicar a tal lado, y allá lo están esperando porque lo van a piedrar, le van a sacar la mula, lo van a dejar tirado, y después de eso usted va a predicar. Usted no va. Pero pues, como Pablo estaba en Cristo, el Señor le decía eso, y Pablo es igual. Dice que una vez a Pablo lo apedrearon, lo dejaron afuera, lo tiraron para afuera, lo apedrearon, lo tiraron para afuera, lo dejaron botado afuera de la ciudad, porque lo dieron por muerto. Van después los discípulos de Pablo a buscarlo para lavarlo, limpiarlo, hacer la ceremonia. Resulta que Pablo se estaba parando, se estaba limpiando, tenía el ojo todo hecho, ni se veía, estaba transformado. Y Pablo escribe: estas leves tribulaciones. Oye, lo habían dejado por muerto. Y para Pablo eso era una leve tribulación. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. O sea, Pablo sabía que en el Evangelio iban a haber tribulaciones, aflicciones y angustia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso Pablo escribe: todo lo puedo. Todos estos varones sabían que había un pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy pasando esto, pero el Señor de aquí me va a sacar. Amén. Amén. Y Pablo después escribe: a los hijos de Dios. Por eso, en Cristo Jesús y los que aman al Señor. Dice: a los que aman al Señor, todas las cosas les salen a bien. Amén. Ah, pastor, pero a mí me tiene que ir bien porque yo vengo a la iglesia. Si estás con Dios y Dios está contigo, entonces a mí me tiene que ir bien. No, si no estás en y no lo amas, porque son las cláusulas que están ahí.
los que están en Cristo Jesús y los que aman a Dios, no todos, sino que los que aman a Dios, que el Señor nos bendiga. Los que aman a Dios, dice, todas las situaciones se les revierten a bien. O sea, ¿qué te está diciendo el Señor esta tarde? Si tú en esta tarde estás en Cristo Jesús y estás recibiendo esta palabra y estás en aflicción y angustia y amas al Señor por sobre todas las cosas, amas al Señor, el Señor va a ocupar esta situación que para ti es mala, o tal vez te pusieron en un lugar donde te hicieron el mal, te pusieron en un lugar donde te hicieron el mal, el Señor esa situación la va a cambiar para tu beneficio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. El Señor, a los que aman al Señor, todas las cosas les salen bien. Eso incluye también las malas. Que las malas situaciones Dios las remite. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Yo siempre he dicho, dos personas con dos versos me identifico yo en la Biblia. Hay muchos hermanos que dicen, muchos predicadores que he escuchado que dicen, porque yo soy un Pablo, yo me identifico con un Pablo y voy a conquistar allá, acá. Conquistaron todo. Y después andaban más frío que otro poco, le duró poco. Que el Señor nos bendiga. Amén. Yo siempre he dicho, yo soy, y me identifico con Mefiboset y me identifico con Pablo. Hermano Francisco, ¿también se identifica con Pablo? Sí. Pero está criticando a los hermanos que se critican con Pablo. Sí, pero no como él. Yo me identifico con Mefiboset cuando Mefiboset dice, ¿quién soy yo? Cuando el rey David lo manda a llamar. ¿Quién soy yo para que el rey me mande a llamar? Amén. ¿Quién soy yo? Nadie. Un perro muerto delante de tu presencia. Yo no soy nadie. No tengo el mayor estudio, no soy el más sabio, no soy el mejor cristiano, no soy el más santo tampoco. ¿Quién soy yo para que el Señor me llame? ¿Quién soy yo? Nadie para que el Rey te llame a su presencia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para que el Rey te mande a llamar. ¿Quién soy yo? Un perro muerto. Siempre me identifico yo con Mefiboset. Y con Pablo también. Y ahora vienen todos, hermano Francisco se va a tirar a este nivel. No cuando Pablo está en su mejor momento, sino que cuando Pablo está en su peor momento. Con ese Pablo me identifico yo. ¿Por qué me cuesta hacer el bien que quiero y sé hacer y termino haciendo el mal que no quiero hacer? Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Porque hay que reconocer que somos humanos. Somos hijos, pero somos humanos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hay uno solo en esta tierra que en la carne fue santo, santo, santo. Y ese personaje no es ni usted ni soy yo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pero ejemplo nos dio en todo sí, de que sí se puede, pero no podemos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero así todo, con toda nuestra falla, con todos los sentimientos, las emociones que tenían estos hombres, fueron grandes hombres y alcanzaron grandes victorias en el Señor. Y aquí David, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? David dice, ¿pero por qué te abates, alma mía? Es una pregunta que hace. ¿Por qué te turba dentro de mí? Estás pasando una prueba ahora. Y cuando estás pasando una prueba y no ves solución, es porque tú no crees que Dios te la pueda solucionar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso te turbas, te preocupas y todo eso. Porque tú no crees y no ves la solución de dónde va a venir. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y aquí David escribe eso. ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Acaso la aflicción es algo extraño para mí? Que el Señor nos bendiga. Amén. Yo te digo, ¿hace cuánto que conoces al Señor? No voy a preguntar ¿hace cuánto caminas? Que una vez le preguntaron a un hermano, también estábamos en una conferencia, ese fue algo local, algo de aquí. Estábamos en un aniversario con pastores de invitados y todo, y nuestro pastor es muy generoso, siempre le da la oportunidad a un pastor de visita que predique, siendo él el dueño de casa. Siempre le da, aunque tengamos varios días, siempre le da la oportunidad a una visita.
Y la visita no tenía idea quiénes eran invitados y que venían por primera vez y quiénes eran la hermandad de nosotros. Que el Señor les bendiga. Y el pastor está predicando y dice, porque hace cuántos años que caminamos en el Señor. Hace mucho, amén. Sí, usted hermano. Era el hermano que en su primer día. Día 1, llevaba 1 hora en la iglesia. Y el pastor va y dice, ¿y usted hermano? ¿Yo? Sí, tú. ¿Hace cuánto que caminas? ¿Yo que camino? Sí, ¿hace cuánto que caminas? Bueno, dijo, yo cacho que del año y medio, 2 años, como me dijo mi mamá. No era lo que estamos preguntando. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso yo en esta tarde le digo, ¿hace cuánto usted es convertido al Señor? No vamos a ocupar, ya aprendimos de eso, no vamos a repetir los errores del pasado, ¿no? Que el Señor nos bendiga. ¿Usted hace cuánto que conoce al Señor? ¿Hace mucho tiempo? Amén. Yo te digo, la aflicción que está pasando ahora, ¿es la primera en tu vida? Y eso es lo que está reflexionando David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Confía en Dios. Amén. Amén. Dios mío y salvación mía. ¿Acaso se te olvidó que cuando tenía un desafío con un tipo de 3,5 metros, se te olvidó que Dios estaba contigo y lo derribaste? Así es. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Se te olvidó que uniste todos los reinos y que fuiste nombrado rey de Israel. ¿Acaso esta es la primera aflicción que tú estás pasando? Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso en uno de sus salmos escribe, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Amén. Por eso te digo, la situación que está pasando ahora es la primera situación que está pasando. Llevas años en el Evangelio, esta es la primera prueba que tienes. Ahora te hago otra pregunta. ¿El Señor te ha ayudado en todas las otras aflicciones? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces lo lógico sería de que de esta también te ayude, ¿no? Amén. De que de esta también te libere, ¿sí o no? Que el Señor nos bendiga. Amén. Y esa es la reflexión que está haciendo David en este salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún tengo mucho más que alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tengo mucho más que darle gracias a Dios. Señor, amén. Tengo por mucho más que darle gracias a Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y te digo algo en esta tarde. Empieza a darle gracias a Dios, porque por la promesa que hemos visto de fin de año hasta ahora, es promesa de restauración para tu vida, y tú deberías dar gracias ahora, ya darle la gloria a Dios por lo que el Señor va a hacer este año en tu vida. Amén. Por todo lo que el Señor va a hacer este año en tu vida. Por todo lo que el Señor va a hacer este año en tu vida. Todo lo que el Señor va a hacer este año en tu vida, hermano. La situación que estás pasando no es tu destino final, es solamente un proceso, pero vas a ver la bendición al final del camino. Vas a ver la bendición al final del camino. Vas a ver la bendición al final del camino. Al final de esta prueba, al final de este periodo, tu promesa y tus peticiones que tú tienes, ese es el final. Y después de eso va a venir otro periodo, que el Señor nos bendiga, y de eso también nos va a liberar el Señor. Y después cuando estemos ahí van a venir otro periodo, y después de eso también nos va a liberar el Señor. Y tú vas a decir, así como el Señor estuvo conmigo en ese tiempo, también lo va a estar ahora. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenerlos fieles en la casa de Dios. Así es. Por eso le decía, ¿qué es lo primero que hace el cristiano cuando se empieza a sentir, cuando le viene la angustia, la depresión, la pena y todo? No voy a la iglesia, porque me voy a aburrir. Bueno, no hemos venido a entretenerlo tampoco. Si usted quería entretención, vino al lado equivocado. Para eso están los conciertos, para eso está el Gran Alum, para eso están los circos. Nosotros aquí no le vamos a entregar entretención. Nosotros aquí le vamos a entregar palabras de vida eterna. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces usted cuando tenga problemas y aflicción, usted no se aleja de la casa de Dios. Usted busca más al Señor. Que el Señor nos bendiga. ¿Tengo problema económico? Sacamos el diezmo, la ofrenda. No, hermano, siga sembrando.
Amén. Porque en el sembrar semillas hay bendición. Amén. Y eso está establecido. Que el Señor nos bendiga. Y la pregunta que hacíamos el día viernes era, todos aquí hemos tenido perro, ¿no? Que el Señor nos bendiga. Y preguntábamos el día viernes y dijimos, ¿al perro le gusta el hueso o no? Que fue una pregunta que hizo nuestro pastor. ¿Al perro le gusta el hueso o no? Amén. No le gusta el hueso. El perro se conforma con el hueso. Pero si usted al perro le coloca un pedazo de carne, se va a comer la carne. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero el perro se conforma con el hueso. Que el Señor nos bendiga, que es diferente. ¿Y por qué quiero esto? Porque es muy importante para lo que el Señor está hablando el día de hoy también. Va muy mano a mano. Porque la mentalidad que tú tienes es según lo que vas a alcanzar. Amén. Por eso, como dicen Hebreos, es necesario que esta palabra se mezcle con fe para que haga efecto. Si usted no tiene fe al recibirla, no va a hacer efecto a ninguno. Pero si usted tiene fe al recibirla, va a ser un cambio en toda tu vida. Que el Señor lo bendiga. Pero ¿qué tiene que ser usted? Usted tiene que ser fiel al servicio de Dios. Tengo que seguir yendo a la iglesia, tengo que seguir tocando el coro, tengo que seguir ofrendando, tengo que seguir llamando, tengo que seguir orando, tengo que seguir escuchando, tengo que seguir buscando del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y cuando usted hace su parte, le prometo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de que el Señor sí cumple y hace su parte. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Si nosotros hacemos nuestra parte, el Señor también hace su parte. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Lo dejó establecido el Señor. Hijito mío, te ruego pues que hagas el bien. Que el Señor nos bendiga. No te apartes de este libro ni a diestra ni a siniestra, y te irá bien Amén. en todo lo que emprendas. Pero ¿cuál es la cláusula? No se aparte ni a diestra ni a siniestra. Siga siendo fiel en su servicio a pesar de las aflicciones y las angustias. Amén. Y aquí vamos a ver el último pasaje que vamos a leer el día de hoy. Está en Éxodo 14:15. Y tenga el texto que hemos leído recién en mente. No somos de los que retroceden para perdición. Por eso le contaba recién, ¿qué dejamos de hacer cuando vienen aflicciones y nos sentimos enfermos? Nos alejamos de la iglesia. Bueno, así vas a encontrar la perdición. Y cuando te pierdes, es muy difícil después volver al gozo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y aquí en Éxodo 14:15 dice la siguiente frase. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y cuando Dios le dice esto a Moisés es cuando están frente al Mar Rojo. Y de atrás vienen los egipcios. Y Moisés dice, voy a orar al Señor. Voy a orar al Señor. Y la orden de Dios fue a la tierra prometida. Allá está tu destinación, a la tierra de la promesa. Allá está tu destinación, en la promesa. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero se encontraron con un mar rojo en el camino. Y la gente empezó a reclamarle a Moisés. La gente no quería a Moisés. Criticaba a Moisés, hablaba de Moisés. No estaba de acuerdo con las decisiones de Moisés. Cuestionaban todo lo que decía Moisés. El pastor una vez dijo, yo parece que pastoreaba una iglesia así. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Yo parece que pastoreaba una iglesia con esas características. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y Moisés se va a hablar al Señor. Señor, y el Señor le dice eso. ¿Por qué oras a mí? Si la orden fue a la tierra de la promesa. No te dije que te detenieras en el camino. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué oras a mí? Dile a mi pueblo que marchen. Dile a mi pueblo que marchen. Pero tenemos un mar rojo. Ahora, en este tiempo, no es como hoy día que la mayoría de la gente sabe nadar. Eran aproximadamente 2,5 millones, calculan los teólogos, que era el pueblo que había salido de Egipto. Que el Señor nos bendiga. No todos sabían nadar. Tienen un mar por delante, los egipcios por detrás. Moisés habla con Dios para que nos dé una solución. Y Moisés va y le dice, sigan marchando, no más para adelante, mamá. Yo creo que los tipos dijeron, Moisés, no hay una segunda opinión por ahí. Si nadie sabe nadar y tú quieres que crucemos, que nademos hasta el otro lado en el mar, que se corre así, se lo va a llevar la corriente.
¿No habrá una segunda opinión? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero usted tiene que cumplir la orden de Dios. Que el Señor nos bendiga. Por eso te digo, aflicción y angustia, en ello era el mal rojo. Y ojo, esto es algo muy importante porque nosotros leemos esto y decimos cómo era la gente. Hermanos, entiendan, esta gente que estaba en el mar rojo no habían leído que Dios podía abrir el mar. Ellos estaban viviendo este pasaje. Nosotros leímos este pasaje, pero si nosotros hubiésemos estado ahí, tú y yo tampoco hubiésemos creído que el mar se iba a abrir. Que el Señor nos bendiga. Ellos estaban viviendo esto. Ellos no sabían que el mar se iba a abrir. Que el Señor nos bendiga. Por eso te digo, al igual que tú y yo, que no sabemos cómo Dios va a solucionar nuestro problema. Tenemos un mar por delante. Cada uno de nosotros tiene su propio mar rojo por delante. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿qué te dice el Señor? A pesar de tu problema, a pesar de tu aflicción y dificultad, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu preocupación, sigue marchando adelante. Sigue siendo fiel al Señor. Amén. Sigue marchando adelante. Que el Amén. Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Y qué pasó cuando el pueblo empezó a marchar? Se abrió el mar. ¿Y qué estaba al otro lado del mar? La promesa, donde fluye leche y miel, donde tú tendrás y te sobra, donde no hay problema, donde el Señor dice que tendréis paz. Los versos que leímos en el principio, que el Señor dice: esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. Pasan de aflicción, de preocupación, de enfermedad, de tormento, de angustia a paz. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pasan de necesidad a tener en abundancia. Pasan de donde no había comida, hay comida en abundancia ahora. De donde no tenían nada, el Señor dice: anda a trabajar allá porque allá vas a encontrar cobre y aquí vas a encontrar plata. Que el Señor nos bendiga. Amén. De donde no había nada, el Señor nos lleva a una tierra donde había de todo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y esa es tu bendición el día de hoy. Amén. Al otro lado del mar te está esperando tu bendición. Al otro lado del mar, al otro lado de esta tormenta, de esta tribulación, de esta aflicción, te está esperando tu promesa el día de hoy. Te está esperando tu promesa el día de hoy. Por eso te digo, hermano, te decía recién, en vez de estar pensando en las aflicciones que tenemos, deberíamos estar pensando en el pero y todas las cosas que Dios me prometió que me iba a dar a futuro. Amén. Y darle gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Porque aunque no lo tengo ahora, yo sé que tu palabra lo dijo. Y ahora, aunque todavía no lo recibió, pero yo sé que está. Yo sé que mi bendición está en su lugar. Yo sé que mi tierra ya tiene mi nombre en su lugar. Por eso, ¿qué quieres tú en esta tarde? No tengo idea. Lo único que sé es que Dios te dio la palabra el día de hoy y te dice: marcha, 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 porque tu bendición está cerca. Amén. Tu bendición está cerca. Tu bendición está cerca, hermano. Tu bendición está cerca. Y como decíamos el día viernes, hermano, en esta iglesia, Dios no tiene planes pequeños. Amén. En esta iglesia no hay planes pequeños. Por eso te decía recién, el perro se conforma con el hueso, pero si tú le colocas un kilo de carne, se va con el kilo de carne. Amén. El Señor tú no seas un cristiano como un perro. No te conformes con el hueso si el Señor te está ofreciendo una tremenda promesa. Amén. Amén. El Señor te está ofreciendo una tremenda promesa. Amén. El Señor te está ofreciendo una tremenda promesa. Gloria a Dios. El Señor te está ofreciendo una tremenda promesa, hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y como le decía el día viernes, estas cosas yo le predico no porque son religión y una palabra motivacional ni nada. Estas cosas yo se las predico porque el Señor así lo ha hecho conmigo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Recuerdo en los comienzos cuando estábamos con Gladys comenzando y teníamos problemas económicos. Por eso ahora cuando me falta un problema económico y todo, es la primera vez que Dios ha provisto. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. El Señor ha provisto de todo y va a seguir proveyendo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero en nuestro comienzo, cuando empezaron las aflicciones y los problemas económicos, no teníamos nada. Y yo siempre he dicho, no faltaba el hermano
que cuando uno oraba, Señor, yo confío en usted. Una vez estuve orando en la cama de mi casa, estuve orando en la cama y después me paro y a los 5 minutos llegó un hermano, chico, baja abajo. No voy a bajar para arriba. Baja abajo, me dicen, que el Señor nos bendiga. Ya vos bajo, me abren la puerta de atrás del bagaje, me dice, toma, toda esta bolsa te la manda el Señor. A los 5 minutos tenía el frío lleno. Y con Gladys dijimos, vamos a comprar leche, porque aunque tengamos leche, con eso lo basta. Que el Señor nos bendiga. Y a los 5 minutos tenía el refrigerador lleno. Otra vez llegó la victoria ahí, que siempre lo he contado. Llegó la victoria ahí, los quedan 20 coronas. Hay que ir a asegurar el pan para el desayuno para mañana y chao, porque leche ya tenía. Que el Señor nos bendiga. Me había quedado de la vez anterior. Que el Señor nos bendiga. Y la victoria llega con un quex, un chocolate. ¡Ay! Y le tuve que quitar el chocolate a mi hija. Y todos dicen que el buen papá cuidaba la salud. No, si no era por cuidar la salud, era porque no me alcanzaba para eso. No tenía ni para comprarle un chocolate a mi hija. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero igual usted me veía aquí el domingo, lleno de risa, lleno de gozo, lleno de encanto. Porque como decía mi obispo Carlos San Martín, las pruebas se pasan callados, confiando en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Solo tú y el Señor nomás. Que el Señor nos bendiga. Y le quitamos el chocolate de las manos y se fue llorando. Escandalosa la niña. Se fue llorando. Dejamos el quex ahí. Pero eso no me quedó con pena. Quedé con pena. Que el Señor nos bendiga. Quedé con pena. Y le dije a la Gladys, Gladys, te voy a dejar. Voy a ir al club donde el Carlos, porque yo me relajo cuando veo otras personas pelear. Somos raros nosotros. Que el Señor nos bendiga. Voy a ir a ver algo relajado, voy a ir a ver el entrenamiento de kickboxing, a pelear, por eso yo me relajo. Que el Señor nos bendiga. Así que fui a dejar a la Gladys, fui al club del Carlos, estaba viendo las peleas y el Carlos me dice, no, le dije, vengo a mirar, vengo a ver a los cabros nomás, vengo a sentar, me senté ahí, po. Y empieza el Carlos a pasearse. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y resulta que el hermano Carlos se empieza a poner inquieto. Me empieza a mirar para atrás. Me empieza a mirar para atrás. Yo dije a lo mejor, porque siempre cuando voy de visita me dice, toma la clase o algo así. Como teníamos un club antes y era entrenador. Y dije a lo mejor me hace que haga la clase o algo. Me dice, oye, ¿tenías pensado tú venir para acá? No, no tenía idea de lo que había pasado recién. Pero en el negocio yo había dicho, Señor, hoy día no tengo, pero mañana sí voy a poder. Amén. O sea, no negando la situación de lo que estamos hablando el día de hoy. Por eso les digo, estas cosas que yo le hablo no es una palabra religiosa, sino que son cosas que se viven porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es vida. Amén. Estas cosas funcionan, hermano. Estas cosas funcionan. Y yo dije ahí, Señor, ahora no tengo, pero mañana voy a tener. Ojo, pero lo cambiará todo. La confianza en Dios lo cambia todo. Amén, Señor Dios. Y el Carlos no tenía idea que había pasado eso. Que el Señor nos bendiga. Ya siguió paseándose ahí, ya. No, que no tenía pensado venir para acá, se viene espontáneo nomás, para relajarme un poco. Ya, pues siguió haciendo la clase y viene por segunda vez. Oye, me dice, pero tú, ¿tenías planeado venir para acá o no? ¿No? Ya me dice, espérate ahí. Que el Señor nos bendiga. Y siempre me emociono, como le digo, porque es como Dios hace las cosas. Después viene Carlos, viene con la mano como le enseñamos el día viernes, no delante de todo, ni publicándolo en el Facebook, ni nada. Se da ahí en la mano, no me ha echado. Me dijo, lo que pasa es que vinieron unos alumnos a pagar la mensualidad y el Señor me dijo que esto es para ti. Gloria a Dios. Las mentes curiosas quieren saber, ¿no? Y dije, tiro a ver, que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Esto es para ti. Dios te... Amén. Y ahí el Carlos me pasó, ¿te acuerdas, no? El Carlos me pasó la plata y yo, ¿para qué lo voy a mentir? No me quedé a ver el resto del entrenamiento. Que el Señor nos bendiga. Yo había dicho de aquí a mañana, pero el Señor el mismo día me había bendecido. Amén. Y le dije a la Gladys, invítete otra vez porque vamos a ir a comprar todo lo que no compramos delante. Pero ¿y cómo? El Señor.
Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendecido para servir de bendición. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esas son semillas que se siembran. Y así el calvo ha cosechado mucho también, ¿sí o no? Que el Señor nos bendiga. Por eso le digo, esto es algo que funciona. Usted sembrando, cosecha. Sembrando, cosecha. Amén. Sembrando, cosecha. Amén. Ah, pero ¿cómo le voy a dar al Señor algo? No, el Señor dice que hace cualquier cosa a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hace. Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Otra vez me acuerdo que, oiga, sí, parece chiste. Que el Señor nos bendiga. Otra vez me acuerdo que pagamos todas las cuentas, pero quedamos en cero. Y la benzina estaba después del COVID como a 30 coronas el litro, no podía. Y yo más encima me compro el auto más grande que pillé, que gastaba en una semana y gastaba benzina al mes. Así que dije, me voy a ir en Monacura a trabajar. Que el Señor nos bendiga. Y no tengo plata para Monacura este mes. Dios proveerá. Amén. Dios proveerá. Amén. Yo sé que el lunes voy a ir a trabajar, pero Dios proveerá. No tengo la plata, pero el lunes voy a traer. Ya había avisado ya que el lunes, porque había estado de vacaciones un par de días, y dije, ya le había avisado ya que iba el lunes porque tenía que hacer una clase. Pero no teníamos, no importa, yo ahí ve, Dios proveerá. Y ahí me llama la hermana Doris. Que el Señor nos bendiga. Amén. Me dice, oye chico, no sé por qué habla como media gitana a veces. Oye chico, salsa paisano, me dice, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga. Salí que estaba haciendo unos materiales, dice, que no ocupé, los fui a devolver y ya te mandé el switch porque el Señor me dijo que esto era para ti. Adivine qué lo que era. Era justo la plata para Monaco. Que el Señor nos bendiga. Ella no tenía ni idea. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces por eso le digo, hermano, no es una religión, no es una historia. Esto funciona. Esto funciona. Y lo que el Señor ha hecho conmigo lo puede hacer contigo, y mucho más cosas va a hacer contigo. Y el Señor te ha dicho el día de hoy, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, porque al otro lado está tu bendición esperándote. Amén. Si la recibes con fe, al otro lado está tu bendición esperándote. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso cuando me dicen a mí, Dios no existe, hoy no puedo. Yo no puedo. No puedo decir que Dios no existe. Si mirando a mis hijos nomás, son promesas de Dios. Así es. Amén. Nuestro pastor nos dijo, le dijo a la Gladys, no a mí, dijo a la Gladys, vas a tener 2 hijos, una niña y un niño. Que el Señor nos bendiga. Viene la niña primero porque el niño era más chico, lo tenía en brazos, y la niña estaba en el pie tuyo, te tenía abrazado el pie. Que el Señor nos bendiga. Y ahí por eso dije Victoria. Todos dijeron que Victoria por la princesa, el chico se asuecó. No, no era por la princesa. Yo dije, mi hija se va a llamar Victoria porque Dios me la dio. Amén. Y de ahí cambió toda mi vida. De ahí me salió el departamento, mi estudio, todo. El Señor restauró toda mi vida, hermano. Gloria a Dios. Por eso digo, el Señor, así como lo hizo en un comienzo, lo va a hacer ahora también. Amén. Lo va a hacer ahora también. Amén. Lo va a hacer ahora también. El Señor tiene planes de restauración para todos nosotros. Amén. Estamos viendo en Chile los planes de restauración que tiene para la gente del incendio. Yo te digo, en el mundo espiritual el Señor tiene para ti planes de restauración, pero no te conformes con el hueso, porque el Señor te tiene una gran bendición para ti. Amén. El Señor te tiene una gran bendición para ti. El Señor te tiene una gran bendición para ti. El Señor te tiene una gran bendición para ti. Recíbela el día de hoy, que a pesar de las circunstancias, a pesar de la aflicción, a pesar de la pena, el Señor al final te tiene una gran bendición para ti. Amén. No te enfoques en lo que está pasando, te enfocas en lo que viene y espera el día y la hora, porque te digo, de aquí a poco se va a manifestar en tu vida. Amén. De aquí a poco se va a manifestar en tu vida. De aquí a poco se va a manifestar en tu vida. De aquí a poco se va a manifestar en tu vida. Pero sigue marchando adelante, hermano. Por eso te digo, y las cosas que Dios ha hecho conmigo, las va a hacer contigo también. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Demos gracias al Señor por su palabra y le vamos a decir a nuestro hermano Cristian que le lleve la oración.